Nos hemos empeñado en que el Real Oviedo ya no tiene canteranos, en que la sensación de pertenencia, el sentimiento de pertenencia, ya no existe. Pero creo que justo el partido contra el Villarreal muestra que eso es falso. Y yo el primero. Yo no veía un Oviedo en el que tuviéramos canteranos, en el que hubiera requesón. Y sí lo hay. Es que es más, la segunda parte contra el Villarreal en primera división lo muestra. Queda ver, porque eso no lo sabemos, si es circunstancial, si es una casualidad de que hay un mercado malo o es causa y efecto de ese mercado malo. Pero en principio, el Oviedo puede presumir de que incluso en primera sigue existiendo el requesón. Bienvenidos al Café Azul. Hoy tampoco hay café, hoy hay agüita de coco. Ojo, parece ginebra, parece ginebra con tónica, pero sin limón ni hostias, ¿eh? Pero no, es agua de coco que me estoy aficionando mucho a ella. No sé por qué. No sé qué tiene. Coco, 100% se supone, pero algo tiene que me ha aficionado. De ahí desde que estoy en Madrid me he convertido en un pijo, en un foriato. Cosa lo que siempre quise destruir, me he convertido en uno, pero es broma, es broma, es broma. Pero no sé, me he aficionado aquí al agua de coco y la verdad que es algo que me gusta mucho sin saberlo, sin haberlo conocido antes, quiero decir. Antes de empezar con este café azul, con ya sabéis el tema previo, que es el Oviedo se queda sin canteranos, existe requesón, sigue habiendo sentido de pertenencia, este es un poco el tema a tocar. Quiero haceros una pregunta, porque en el futuro cercano, o al menos a medio plazo, quiero darle una vuelta al canal, no de contenido, evidentemente, pero quiero que el viejo Oviedo sea algo más que un canal sobre fútbol y Oviedo. Seguirá siendo fútbol, seguirá siendo Oviedo, no quiere decir esto que va a hablar de comida, pero quiero sentir que esto ayuda a algo más que solo hablar de fútbol. Que por lo menos os estoy dando un servicio, os aporto valor, ¿vale? Entonces, para eso necesito vuestra ayuda. Y la primera, no tenéis que hacer nada, simplemente responder abajo en comentario si vas de vez en cuando con el equipo de visitante, si viajas con el equipo, vas a los partidos de visitante, simplemente, y dónde sueles comer o qué sueles hacer cuando vas de visitante. Si te das pincho, no tomas nada, vas al partido y vuelves. Eso, simplemente eso. Quiero saber un poco vuestra opinión y no faltará algún avispado que dirá, el vídeo comienza en el minuto 2. Cierto, comienza en el minuto 2 y ahora vamos ya con el tema. Pero sí os agradecería mucho que respondierais a eso, sí, porque me ayudaría muchísimo en el plan futuro que tengo del canal y de contenido al respecto, sobre todo para ayudaros tanto a vosotros como a mí a crecer y a que tengáis facilidades a la hora de viajar con el equipo si viajáis o de viajar en general, ni siquiera con el equipo, simplemente conocer ciudades nuevas. Eso pues como hostelero hasta hace apenas 3 meses y toda la vida es algo que también me gusta, evidentemente. Así que bueno, entramos ya en materia y la pregunta principal que os hago es, aparte de esta, si creéis que el Oviedo ya no tiene canteranos, si creéis que el oviedista ya no tiene cabida en este Real Oviedo de primera, porque el Oviedo acaba de ascender, acaba de llegar, es nuevo, pero en el primer partido vamos a eliminar a Cazorla porque creo que no cuenta como canterano, ¿vale? O sea, cuenta como canterano, pero no es un producto del requesón, digamos, ¿no? Ya con 40 años, yo creo que ya no cuenta. Pero bueno, vamos a lo que es la segunda parte, ¿no? Marco Esteban, qué chico, es terriblemente bueno. Omar Falá, que no se queda atrás. Y Borja Sánchez. Y no entró Cardero por reglamento, pero podría haberlo hecho. Son 4 jugadores. Yayo, que se acaba de ir, por ejemplo, podría haber jugado perfectamente ese partido, mismamente en vez de Borja, por tema de ficha del primer del Vetusta. Pero es que es tan sencillo como pensar en que en un año de transición respecto al Requesón, no respecto al Oviedo, pero sí respecto al Requesón, en el que
todos los clubes, todos los equipos más bien, en tu organigrama ascienden, tú asciendes como primer equipo, llegas a la máxima élite del fútbol español. Es normal que que tus clubes igual no lleguen a ese punto y que tengas miedo de perder ese sentido de pertenencia. Yo creí que el Oviedo estaba perdiendo eso y creo que de alguna forma lo está perdiendo, pero no es algo que luego veas en el resto de Asturias, digamos, ¿no? Entre comillas. El Oviedo está, en cuanto a sentido de pertenencia, algo que es normal, en máximos históricos. Y no porque ascienda a primera, que por supuesto ayuda, es evidente, ese empujón, está claro que es por esto, ¿no? Porque se asciende. Pero ya la temporada pasada, el ovidismo estaba de moda. O sea, y esto es así, o sea, ser del Oviedo está de moda. No hay más. Está clarísimo. Desde que llega Carrión, creo que es el que marca un poco como ese cambio ya. Aunque a la gente no le gusta que hablemos de Carrión, pero Carrión ha sido mucho más que un entrenador en el sentimiento de querer y de ir al campo. Porque el Oviedo venía de años en segunda, que venía creciendo, que cada año estaba un poco más arriba, que llegaría ese playoff, pero con la figura de Carrión se sumó positivismo. Yo creo que es algo que no veía en el Oviedo. Por lo menos desde el tiempo que llevo cubriendo el Oviedo, que tampoco es tanto, que apenas son 4 temporadas, yo no veía eso. Esta es la 4ª temporada que voy a cubrir el Oviedo. Y la primera temporada yo no veía ese positivismo, que era, bueno, pues ahí está, ahí va, pero con Carrión cambió. Y la exigencia, no lo de exigencia, porque la exigencia es algo que siempre ha existido en el Oviedo. Desde tercera a segunda B, a segunda, ahora en primera y en su día en la antigua primera división. La exigencia del Tartiere es algo que siempre ha estado. Más, menos, pero siempre ha estado ahí. Al final, esto es algo que siempre se comenta, ¿no? Hace un montón de años no era raro ver una furgoneta del Sporting de Gijón en Oviedo llevándose críos a mareo. Bueno, oye, puede pasar. Va por épocas, seguramente, ¿no? Donde de repente uno pues esté por encima del otro porque sea capaz de reclutar jugadores. Pero el Oviedo está haciendo esto, está reclutando gente de Gijón, que al final es simbolismo puro y duro, ¿eh? No va más de eso, pero es simbólico, a recoger a críos en el furgoneta del Oviedo con un centro deportivo que no es centro deportivo. O sea, porque el Oviedo no tiene un sitio en el que los críos entrenan. Bueno, me refiero a un sitio, un lugar, un mareo, un La Masía, un Valdebebas, no tiene un Cobham, no tiene un Highland, no tiene un Carrington en Inglaterra. No tiene. Tiene el Requesón, que está igual que en los 80. Está igual. Y luego tiene Fundoma, aunque ya no sé cómo está eso. Luego tiene el Tensi, pero no tiene un lugar, un centro deportivo, ya no te digo de élite, sino de alto rendimiento por lo menos, para jugadores, para el Oviedo. Y aún así, el Oviedo ha seguido creciendo y ha seguido creando oviedismo. Y los críos quieren ser del Oviedo. Y más ahora que nunca, evidentemente. Pero ya lo venían diciendo antes. Esto es lo que ha hecho el Oviedo, lo comentamos alguna vez. Es increíble que el Oviedo haya creado la figura del oviedismo en la posición en la que estaba el Oviedo en la última década, incluso antes. Porque la gente de mi edad, de los 90, finales de los 90, principios de 2000, han visto penurias. Entonces, cuando hablamos de que falta sentimiento de pertenencia en el equipo, ya no en el club, sino en el primer equipo, yo creo que tenemos que poner en contexto lo que viene siendo el Oviedo en los últimos años. Jimmy, Viti, Bretones, Lucas Aijado, Borja Sánchez, todo eso. Y podemos irnos más atrás. Si queréis. O sea, ha habido Real Oviedo, ha habido Requesón en el Oviedo, pero venimos de 2 temporadas, bueno, una pasada más bien, en la que ha habido un trasvase, un éxodo del oviedista porque se hacían bien las cosas o porque, bueno, y más atrás, ¿no? O porque el jugador igual quiere seguir su carrera en otro sitio, que es normal. Caso de Jimmy. Porque lo vienen a buscar porque es muy bueno. Caso Bretones. Porque acaba contrato y llegas tarde. Caso Viti. Porque no confías. Caso Hermanos Mier. Ricky Rodríguez. Aunque luego, bueno, lo que sea, ¿no? Caso Yayo. No confías igual y no te lo crees del todo, pero
¿crees que te puede ser útil en un futuro? Caso de Yayo me parece que es eso. Creo que todo ha venido creciendo, esa disconformidad, inconformismo quizás, con el tema de Yayo, porque se va gratis, pero el caso de Yayo es curioso porque no es algo que el Oviedo pueda controlar. Viene más por una reglamentación de la liga. Yayo no puede estar cedido en otro club por reglamentación de la liga. Entonces el Oviedo tiene que mal venderlo o dejarlo ir gratis, rescindir contrato. No es rescisión de contrato, se va sin pago de traspaso, pero se queda con un 50% de su pase. Por si quisiera recuperarlo, por si en un futuro la rompe como puede ser en segunda o en primera, con la cultural en este caso. Y el Oviedo quiere tener algo de control sobre su futuro porque él quiera seguir en el Oviedo, porque pueda, ¿no? Y el caso de Cardero, el otro día no juega, también por reglamentación FIFA, por temas, lo comentamos antes, ¿no? De la ficha que no puede ser utilizada o no puede entrar por jugadores que ya están en el campo, y entra Borja Sánchez porque él tiene ficha del filial, entiendo. Que fue algo que comentó Paunovic en el postpartido. Pero puede haber entrado perfectamente y puede estar en primera. O sea, igual Cardero lo que necesita, igual ahora mismo, no es estar en el primer equipo del Oviedo en primera, porque va a jugar poquito. Entonces a veces hay que entender eso, que Marco Esteban y Omar Falá están en un momento de carrera en el que jugar algún minuto en primera o en segunda le viene bien y que te pueden hacer parte de la primera plantilla. Pero Cardero está en un momento en el que estancarse en jugar 5 minutos de algún partido en primera le puede joder la carrera, básicamente. Entonces, lo mejor para todas las partes es que, caso de Yayo, caso de Cardero, tengan minutos en otro sitio. Es lo mejor para ellos, por su crecimiento personal y futbolístico, y por supuesto para el Real Oviedo, que no tiene que ver cómo un jugador de la casa está desperdiciando su tiempo en el Oviedo porque no juega. Está incómodo, está disconforme, y encima el Oviedo no puede aportar nada y no puede hacerle nada. Bueno, pues partimos caminos o renovamos y cedemos. Diferentes casos, ¿no? El caso con Borja Sánchez, pues creo que es diferente, lo he comentado alguna vez. A mí me parece que se haga lo que se haga con él es un problema. Borja no ha demostrado nivel fuera del Oviedo, ni en Burgos ni en León. Creo que su sitio es el Oviedo, por supuesto, pero que estamos ante una situación demasiado viciada, en el que hagas lo que hagas es malo para el Oviedo, porque el ovidismo además está muy dividido en la opinión de Borja Sánchez. Es o no vale para la primera, no vale para el Oviedo, o qué bueno que alguien de la casa siga en el Oviedo. Creo que ha tenido temporadas muy buenas en segunda, pero yo creo que lo mejor es dejarlo ir. ¿Qué pasa? Que en el caso de Borja está ocupando una ficha por si no llegara otro jugador, entiendo. Si el Oviedo tuviera opción a traer un jugador más, un medio o un punta, que comentó hoy Agustín Lleida, si se puede dar, como están las negociaciones, pues habrá que hacer cosas. Y creo que Borja Sánchez es una de esas. Con Seoane, por cierto, no se cuenta. Ya hablaron hoy que ya no contaban con él y que él sabía que no iba a jugar en Oviedo, que no contaban con que jugara en Oviedo y que lo mejor para todos era que se fuera. Bueno, pues ahí está. Ahora no es cosa del oviedismo, no, pero lo sienten mucho por dentro. Esas temporadas lo comentamos ya desde la final de playoff, cómo estaba llorando como un niño pequeño por el ascenso, porque él siente el oviedismo, porque al final que el sentimiento de pertenencia no tiene por qué ser alguien que haya nacido aquí y que haya ascendido desde prebenjamines al primer equipo. El sentimiento de pertenencia es algo que se enseña, que se aprende también. Y Seoane es el mejor ejemplo. Y la situación de Seoane es la que tiene Borja Sánchez. Seoane tiene contrato con el grupo, él no controla del todo su futuro, entonces el Oviedo tampoco puede hacer más. Y es una pena porque creo que en el caso de Seoane es algo más de personal,
con el staff, yo creo. Sin información, ¿eh? Sin información. Es solo puro y duro idea mía. Pero bueno, oye, lo de siempre, yo no sé hasta qué punto yo estoy en lo cierto o es mi visión. Como siempre, esta es mi pura y dura visión. No hay más. La vuestra, abajo en comentarios, como sabéis, siempre os leo, siempre contesto y siempre debatimos, por supuesto, con respeto. Hasta aquí, Café Azul. Chin, chin.